Shavua Tov, buena semana, buen día, que tengamos realmente una semana significativa desde el punto de vista de los logros de nuestro trabajo, sustento, salud y estudio. Todo ello viene a conformar parte de este escenario fantástico que nos propone el Creador cuando se da el comienzo de la salida de Shabbat y todavía inspirados por este tiempo de Shabbat Kodesh, transitamos la semana de Perashat Vayetze Yaakov Beersheba Vayelech Harana, la salida de Jacob desde Beersheba hasta Harán, en busca de un destino todavía incierto, de una geografía completamente desconocida para él y por sobre todas las cosas de una familia a la cual debería reconocer a través de su permanencia en ese lugar y no por pocos días, como le dijo su mamá, sino fundamentalmente por años, décadas, diríamos hoy en día. Nuestro encuentro con los Shmona Prakim del Rambam, concluyendo el segundo capítulo, para dar lugar hoy al tercer capítulo, nos está hablando acerca de las madregot, quiere decir los niveles que podemos encontrar en los Talmidei Jajamim. Recuerdo que el Rambam decía que el Dayan, el juez, se tiene que sentar en el juicio, en el Betadim, pero antes tiene que aclarar quiénes son los que se sientan con él en el Din. Y en este caso, era para qué? Para que todo esto le impida eventualmente llegar a situaciones de complejidad con su entorno, con su medio. Y escribía entonces Rav Rabinovich que el Samá, en nombre del Ma'ariv Bail, preguntó obviamente a un Talmid Jajam que si se podía sentar con Baale Batim, quiere decir sentarse con personas comunes de la sociedad común, porque Shepiske Baale Batim, Upiske Alumdim, Em Shene Afahim. La respuesta era de que los veredictos entre las personas comunes y los estudiosos son dos opuestos. Y esto, por supuesto, no pasaba por menospreciar a las personas comunes, a los dueños de casa, personas que en última instancia también forman parte de lo cotidiano, sino el reconocer, obviamente, que hay una perspectiva de lo que es el Sejel a Torah, el conocimiento de la Torah, la sabiduría de la Torah, que es obviamente completamente diferente a la sabiduría de la persona común. Por lo tanto, entraba el Rambam aquí a explicarnos acerca de los niveles de los Talmidei Jajamim. Y vamos a explicar esta última parte de nuestro segundo capítulo. Nos dicen los comentaristas de El Shemona Prakim que en la Gemara, quiere decir en el Talmud, encontramos tres cualidades, tres virtudes, tres atributos que caracterizan a los sabios. Los sabios se llaman Talmidei Jajamim. Quiere decir, los sabios son aquellas personas que obviamente desarrollan su aprendizaje en forma constante. Ese es el Talmid Jajam. No es el Jajam, es el Talmid Jajam. Talmid siempre mantiene un nivel de aprendizaje. Siempre la vida es el desafío del aprender, no solamente del enseñar. Por supuesto que a través del enseñar ejercitamos a las claras la tarea del aprender, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos en condiciones de poder enseñar, si es que nosotros no generamos eventualmente un espacio de estudio propio, de comprensión propia. Dice entonces, eh, eso marcaría, de acuerdo a nuestro Jajamín, tres niveles espirituales diferentes, uno por encima del otro. Dice, al final de Masejet Berajot, cuando estudiamos al principio de este circuito del Daf Yomi, el final de la Gemara de Berajot,
Nos dicen los Jajamim, Talmidei Jajamim Marbim Shalom Baolam. Como todo el mundo sabe, lo decimos en la plegaria cotidiana, los sabios, Talmidei Jajamim, incrementan la paz en el mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la esencia, la presencia de un sabio es la paz. Quiere decir, toda la meta del sabio está en poder incrementar el sentido de la paz. Y de aquí, obviamente, es donde nosotros debemos tener una, una guía educativa para quien quiere, obviamente, adquirir el camino de la Torá. Obviamente, la persona que quiere adquirir las midot de la Torá, Kinyan Torah, adquirir la Torá, tiene que ir, obviamente, y construir sus atributos, sus midot. ¿En qué perspectiva? En ser una persona que incremente la paz en el mundo. No hay ninguna duda de que el Talmid Jajam está asociado con el sentido de la paz, de la armonía, la quietud. Luego, la segunda perspectiva, un tanto más elevada, al final de Masejet Hagigah, del tratado talmúdico de Hagigah, que habla sobre las festividades. Cuando al final del Seder Moed dice Talmidei Jajamim Kol Gufan Esh. Dice la Gemara de Hagigah que los sabios, Talmidei Jajamim, todos ellos, toda su esencia es el fuego. Obviamente el fuego es algo que se eleva, ¿verdad? Entonces dice, este es un nivel superior, más que el anterior de incrementar la paz en el mundo, porque Talmid Jajam, un sabio, es una suerte de personalidad. Dice, fíjense que la palabra personalidad se dice en hebreo ishiut, ¿no? Que viene de la palabra ish, como isha, que se deriva de la palabra esh, fuego. Por lo tanto, el Talmid Jajam, su personalidad es, curiosamente, kol gufa esh. Toda la personalidad de él es fuego. La Gemara explica. Talmidei Jajamim en or shel geinom shaletet bahem. Dice, sobre los sabios, el fuego del Geinom, quiere decir, todo ese pasaje. El Geinom son los precipicios. Allí donde eventualmente los Jajamim entienden, no es el infierno de la iglesia creado, vaya a saber en qué parte del cielo, sino que el Geinom es una posición de tierra subterránea. Allí están el fuego, eventualmente. Entonces dice que los Jajamim, los Talmidei Jajamim, no los domina a ellos el fuego del Geinom. Y por supuesto, dice la Gemara, Kalva Homer, miren qué palabra, mi salamandra, la salamandra. ¿Ustedes saben lo que se trata de la salamandra? Bueno, es muy interesante que la Gemara hable de la salamandra. Yo recuerdo mis épocas de joven, de niño, tal vez, que salamandra también se la llamaba a a la estufa de leña, donde se prendía el fuego para encender fuego en el invierno. ¿Sí? Entonces, por supuesto que la salamandra también es un reptil. Entonces dice mucho más de la salamandra. Dice, más salamandra shetoledet eshi. La Gemara dice que la salamandra justamente es un derivado del fuego. Asaj midama, que es un fuego que se desprende, que se destila de su sangre. En Ursho Bo, entonces el fuego no puede dominar al fuego que hay en la salamandra. Talmidei Jajamim, Shekol Gufam Esh, dice los sabios que todos ellos representan el fuego. Haló Kode Badipta Esh de Hashem, dice Irmiau en su capítulo 23. He aquí que mi palabra, toda es el fuego, dice juramento de Dios, con mucha más razón. Por supuesto que no queda claro lo que es la salamandra. Rashi, que es el comentarista por naturaleza de la Gemara, dice que es un animal que se conforma como consecuencia del encender fuego en un lugar durante 7 años y por lo tanto el fuego no lo domina él. Sin embargo, en otro comentario, el Girayon Ayaz
Dice Rabbi Akiva Iger, otro de los grandes comentaristas de la Gemara, que en un lugar Rashi explicó la palabra salamandra de manera diferente. Salamandra y Beriash en de Kishuf. La salamandra es una criatura que se crea a través de magia y de hechicería. Oh, ok, eso lo dice en Julín, quiere decir en otra Gemara. Maran Rav Kook, como estudiamos la semana pasada sobre él, explicó que tanto una como la otra son palabras del Dios viviente. Y entonces es un ejemplo, dice lo de la salamandra, para explicarnos a qué fueron equiparados dos tipos de Talmidei Jajamim. Dice, si encienden el fuego durante 7 años en un lugar, se crea la salamandra. Eso dice Rav Kook. ¿Qué significa? Que si durante 7 años, quiere decir en una etapa, una época prolongada, ¿no es cierto? 7 años no es poco tiempo. No habrá de apartarse el estudioso de la santidad de la Torá y del fuego de la Torá, entonces se habrá de crear un Talmid Jajam verdadero, un sabio verdadero, que todo él es fuego. Y hay un segundo tipo de Talmid Jajam, donde no se da en él esa fusión con lo divino, sino un contacto relativo, un contacto escaso, pequeño, alguna vez, otras no, como algo que se hace aparentemente como si fuera un kishuf, quiere decir como si fuera un acto de hechicería, Dios no permita, o de superstición. Interesante, ¿no? O sea, la constancia crea la salamandra. Y la salamandra obviamente es algo que está relacionado con el fuego. Interesante también porque cuando uno quiere saber lo que es la salamandra, la verdad es que hoy no lo busqué en realidad, eh, pero sí, eventualmente, eh, creo que hay una explicación eh, minutito nada más, no tuve tiempo eventualmente de ponerlo antes, pero sí, la salamandra obviamente es, son un clado de anfibios compuestos por 600, esto lo sabía por supuesto, pero más allá del reptil, no hay ninguna duda que lo he conocido como tal, también la salamandra, más allá de eso, representaba también el fuego y representaba ese vínculo con el fuego. Por supuesto, si alguno de ustedes tiene alguna nota sobre el respecto, va a ser bienvenida. Muy bien, ese sería el segundo nivel de Talmidei Jajamim. Estamos definiendo a los sabios. Y por último, el tercer nivel, este ya es un nivel más elevado que el primero, Talmidei Jajamim Baruim Shalom Baolam era el primero, los sabios que incrementan la paz en el mundo. El segundo, que el Talmid Jajam, todo él es fuego, a partir de su personalidad, de Esh y Shiut. Y en tercer nivel aparece el Tratado de Kiddushin, donde se dice sobre un Talmid Jajam, Torah Dileihi. ¿Qué quiere decir? Que la Torah es de él. ¿Qué significa la Torah es de él? Este es un nivel, obviamente, más elevado todavía. Es el hombre de Dios, como fue definido Moshe Rabén. Tefilale Moshe, Ish Elohim, el hombre de Dios, que está unido a Dios en la palabra de él y en la presencia de lo divino. Sijlo, Torah. Su razón, su racionalidad es la Torah. Riksho, sus emociones, sus sentimientos, es la Torah. Nefesh Rojo Neshamashelo, también su aspecto espiritual, su aspecto emocional, su aspecto intelectual, también es la Torah. La Torah y Atzmiuto. La Sagrada Torah es, en última instancia, su esencialidad. Y por último, nos dice este segundo capítulo de lo que estuvimos estudiando, de este segundo capítulo, donde hablaba de los sentidos, ¿verdad? Y entonces dice, en dos de las 5 fuerzas
no existe el libre albedrío. El libre albedrío no tiene dominio sobre ellos y quedan la fuerza nutritiva, como recuerdan, y la fuerza imaginativa. Hablábamos de las 5 partes, comillas, del alma, que en realidad son 5 diferenciaciones del alma, y en este caso la nutritiva, que hablaba de todas las necesidades que hace el ser humano, tanto de alimentarse como el descansar, el ocuparse, el caminar, etcétera, y hacer sus necesidades también, y la fuerza imaginativa, en donde obviamente todas las actividades están relacionadas con la imaginación, y allí obviamente no domina la libre albedrío. O sea que tanto la fuerza apetitiva como la fuerza imaginativa eran acciones involuntarias que se realizan obviamente por cadencia, por naturaleza, en todo tiempo, y sin que yo esté consciente, porque aún durmiendo, la imaginación obviamente sigue funcionando y mi organismo sigue funcionando aún en mi estado de no conciencia. Y entonces hay quienes también traen o citan alguna dificultad para con el Rambam, donde aparentemente discuten con él en libros que analizan los Shmona Prakim, diciendo que la parte imaginativa en realidad también puede estar bajo el dominio del ser humano. Y entonces el autor, uno de sus autores, sostiene que la Gemara, por ejemplo, exige del versículo Benishmartem Bikol Davarra, habréis de cuidaros, quiere decir de toda cosa mala o negativa. Dice entonces, los Jajamim explican en la Gemara, Shelo Yarher Adam Bayom Beyabol Idetum Abalaela. Dice que la persona no tenga pensamientos pecaminosos durante el día y que de esa manera llegue a la impureza de noche. Por lo tanto, el autor dice, mira, lo imaginativo también está en el dominio del ser humano, porque si yo dejo de pensar cosas indebidas durante el día, entonces seguramente a la noche, cuando vaya a mi actividad onírica, a mi sueño, entonces porque los jajamí me entienden, saben de que todos los sueños van en pos de los pensamientos del corazón. Y a veces la persona, si tiene una preocupación, va a soñar con eso. Y si ha tenido un pensamiento no apropiado y no adecuado, seguramente va a soñar también con eso. Interesante. Entonces, aquí sostiene uno de los autores que discute con el Rambam esta posición acerca de la voluntad imaginativa que puede ser controlada, dice no, la imaginación tiene todavía algún dominio en la parte intelectual, racional, porque yo puedo elegir lo que pensar y puedo elegir en lo que yo quiero también pensar. Entonces, de momento que yo estoy con una suerte de pensamientos durante el día, entonces la fuerza imaginativa del ser humano actúa y entonces también lo hace tropezar con sus averot, con sus transgresiones. Por lo tanto, aparentemente, la parte llamada medamé, quiere decir la parte que es llamada imaginativa, dice, no está en nuestras manos. Aparentemente, dice, la fuerza imaginativa es imposible que podamos dominarla, inclusive desde el punto de vista voluntario. Pero mi aspecto racional, quiere decir las acciones y los sentidos, yo puedo dominar. Y entonces, de esa manera, si yo puedo dominar mis acciones y mis sentidos, mis percepciones, puedo ayudar indirectamente a la imaginación. Y entonces, por supuesto, lo mismo sostienen con respecto a la parte nutritiva. El Zan dice, ¿por qué? Porque la persona no puede comer todo lo que quiere. Y en el momento que ingresa el alimento en su boca, la persona no puede influenciar sobre las consecuencias e impedir que ese alimento que está en mal estado, por ejemplo, lo perjudique. Así escribía uno de los grandes
sabios de nuestro siglo, el Rav Harlap, dice que lo que el Rambam dice, que nosotros no somos responsables sobre la imaginación, la intención de él es solamente post-acción. Bueno, el segundo capítulo entonces hemos tratado de buscar en su resumen de qué parte de las fuerzas del alma, de las potencias del alma, se encuentran las midot tovot. ¿Recuerdan? Las buenas virtudes, los atributos positivos, las cualidades positivas. Y encontramos que las midot, los atributos, las cualidades, se encuentran en el koach hamitorer, en la fuerza que se llama apetitiva. El mitorer no tiene que ver con el apetito, sino que tiene que ver con todo aquello que me mueve, me lleva hacia un objetivo. El llanto, la risa, la voluntad, el deseo, todo eso es la fuerza apetitiva. Así también como en la fuerza de lo margish, de lo sensible, de las emociones, y en la fuerza racional. Por eso quedaban lo apetitivo, lo nutritivo, el zan, y la imaginación por fuera. Llegamos a la conclusión también, nos dice el Rab, que esas partes del alma que aparentemente no tienen alguna relación con las midot, quiere decir que no tienen una relación directa con las midot, pero sí la mantienen con forma indirecta, tienen seguramente alguna influencia o una pertenencia, porque también sobre esas partes, la nutritiva se refiere y la imaginativa, influyen las virtudes o atributos. Y eso nos devuelve a nosotros, por lo tanto, a un fundamento primero que está dicho en el primer capítulo, y eso es que hay que saber que el alma del ser humano siempre ha de ser una. Y por lo tanto, cuando se hablaba de las partes del alma, obviamente estábamos hablando de simplemente una forma de poder... bueno, muy bien. De acá me nos cuenta el señor Viñamil que la salamandra resiste en gran forma caminar por encima de cosas ardientes con fuego. Bueno, sí, hay algo que está muy relacionado y que los rabinos entendían que este aspecto formaba parte del escenario fundamental. Muy bien, los invitamos entonces a ser parte del capítulo tercero, que aquí habla de Jolaye Anefesh, bueno, de las enfermedades del alma. Las divisiones son mías nada más, pero el texto es uno solo. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el Rambam. Han dicho los Kadmonim, los antiguos, probablemente el Rambam, lo agrego yo, se puede referir a los filósofos antiguos. Que el alma posee salud y enfermedad. Bien, o sea, esto es muy importante que veamos las definiciones que trae el Rambam. De la misma forma que el cuerpo posee salud y enfermedad. Ahora bien, siendo que consiste la salud del alma, ¿en qué consiste la salud del alma? Dice en que sus características y las características de sus partes sean tales que se pueda hacer por intermedio de ellas constantemente favores. Quiere decir, tobot, bondades, peulot, neotot y actividades correctas. Bien, o sea que podamos hacer a través de la parte del alma en estado de salud que hagamos favores, bondades y actividades correctas. Bien. Por supuesto, dice la enfermedad, por otro lado, es que sus características y las características de sus partes realicen maldades, delitos y actividades incorrectas. Este sería el otro escenario eventualmente de el alma que estaría enferma. Bien, entonces, esa sería la enfermedad. Ahora bien, dice el Rambam, Omnam, dice, tal vez, sin embargo, lo referente a la salud y a las enfermedades del cuerpo, las ciencias médicas se ocuparán de ello. Entonces dice, bueno, todo lo que tenga que ver con lo corporal, entonces eso se ocupa el médico. Bueno, entonces a partir de aquí
es que podemos analizar lo que nosotros llamamos aquí el paralelismo, perdón, la comparación. Entonces, dice el Rambam, וכמו שחולה הגוף ידמו להפסד הרגשותיהם, de la misma manera, presten atención a lo que dice Rambam aquí, que a los enfermos del cuerpo les parece, dice, ¿no? O sea, que Moshe Goleu y Edamu, dice, Leefset Argashotehem, por la pérdida de ciertos sentidos. Miren qué maravilloso, ¿no? De repente dice que aquello que es dulce es amargo y aquello que es amargo, dulce. Vaya, estaba describiendo obviamente una de las alteraciones más llamativas de esta enfermedad, del coronavirus, eventualmente que quita todo el tema de la sensación, de los gustos, ¿no? Entonces dice, y también dice, y captan lo correcto de manera incorrecta. O sea, lo correcto es lo agradable de forma desagradable, incrementándose y creciendo su atracción a elementos en los cuales no hay ningún tipo de placer para personas sanas e incluso puede que haya en ellos dolor, como por ejemplo comer barro o carbón o tierra o consumir alimentos añejos o muy agrios, alimentos que no solo que no presentan apetencia, sino que son rechazados por las personas sanas. Wow, quiere decir que aquí hay todo un cambio, todas esas situaciones, obviamente que lo lleva a la persona a alimentarse, ¿no? A degustar cosas que en realidad no, las personas sanas no estarían comiendo, en realidad. Y Masuotam. Dice Rambam, así ocurre también con respecto a los enfermos del alma, los Jolei Anefesh. O sea, dice Rambam, quiero decirte, ¿quiénes son los Jolei Anefesh? Arraim Ubalei Midot Arraot. Son los perversos, los malvados y poseedores de... ¿por qué está ahí Jodeot? No, esto está mal aquí, la traducción. Entonces dice, aquellos que son perversos, Ubalei Midot Raot, y poseedores de malas cualidades. Ya no son cualidades, por ejemplo. Yedamu bema sheurra sheutov. Y entonces dice, habrán de imaginar que los actos buenos, bueno, en realidad habrán de imaginar, dice Rambam, Yedamu bema sheurra sheutov. Habrán de imaginar que lo bueno, que lo malo, que en lo malo hay algo bueno. O sea que realmente es bueno. Vamos a corregir el texto. A veces se producen estas. ¿Y qué más? Dice Rambam. En lo que es bueno también es malo, eventualmente. Beadam arra y tabele olama pelagot. Y apetecen las malas acciones intensamente, que en verdad son negativas, que considerándolas buenas por la enfermedad de su alma. Quiere decir todo lo opuesto. Obviamente apetecen las malas acciones, ¿no? En este caso, las malas acciones, él entiende el Rambam una manera muy interesante de definir. Él dice, Itabele olam a flagot, quiere decir todo tipo de exageración. Entonces, llevando las cosas a su sentido opuesto, ¿no? Aquello que lo malo hay algo bueno y aquello en lo bueno que hay algo malo. Y apetecen las malas acciones intensamente. Quiere decir, la realidad de estas personas está en esa búsqueda, que son negativas, verdaderamente considerando las buenas por la enfermedad del alma. O sea, la persona esta
no hay ninguna duda que está enferma, pero que no puede tener la capacidad de distinción. Y así como los enfermos, que a nivel corporal se refiere al Rambam, ¿no? Cuando se dan cuenta de que padecen una enfermedad y ellos mismos no conocen las ciencias médicas, no saben cómo curarse, preguntan a los médicos y ellos les indican lo que es conveniente hacer, previniéndoles de aquello que parece gustoso y obligándoles a consumir medicamentos no agradables y amargos, hasta que se curen sus cuerpos y tomen a escoger lo saludable y a rechazar lo enfermizo. Así, los enfermos del alma, dice Rambam, también aquí es apropiado que pregunten a quién, a los sabios. Aquí aparece de vuelta la figura del Talmid Jajam, los cuales son los médicos del alma. Los Jajamim son los médicos del alma y les prevengan de todo aquello que es realmente negativo, aunque sea aparentemente bueno, curándolos con el arte con el cual se curan las no son el Jodeot aquí, perdón, las midot, no es el Jodeot, no sé por qué escribe el Jodeot, las midot del alma, los atributos, las cualidades del alma, que aclararemos en el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, que habla acerca de la curación. Repito entonces, así como los enfermos corporales, cuando saben que están enfermos, dice el Rambam, se dan cuenta que poseen una enfermedad, pero ellos mismos no conocen las ciencias médicas, entonces ¿qué hacen? Van a preguntar a los médicos que les harán de saber qué es lo que tienen que hacer y los van a advertir eventualmente, previniéndoles de aquello que les parece a ellos gustoso, agradable, ¿sí? Y es Be'efe Joliam, y es justamente lo opuesto. Entonces, ¿qué hacen? Van a tener que tomar, o sea, a ellos les parece algo gustoso, y esto gustoso que está aquí, dice Rambam, eso forma parte de la misma enfermedad, que es la que ha alterado su capacidad de gusto, eventualmente, y entonces estos médicos, ¿qué hacen? Los obligan a estos pacientes, obviamente, tomar, en este caso, consumir medicamentos no agradables y que son amargos, justamente como la mayoría de los medicamentos, ¿no? Dice el Rambam, que aclaro para que ustedes sepan, el Rambam creó una farmacopenia, una farmacología muy, muy avanzada para su época, más de 700 medicinas naturales había creado y creó un primer tratado de farmacología clínica a partir de remedios naturales, una cosa maravillosa. Entonces, H abrió Gufota, hasta que se curen sus cuerpos, y entonces vuelvan a escoger lo saludable y rechazar lo enfermizo. Así pasa con los enfermos del alma. Lo mismo pasa, dice Rambam, con aquellas personas que están enfermos del alma, quiere decir Jolei Anefesh. En este caso, tiene que ir a preguntar a los sabios, los cuales son, dice él, Rofei Anefashot, los médicos del alma, Beyazirum, Binarraotaem, y les prevengan de todo aquello que es realmente negativo. Dice, Asher Yakshebu Baem Shem Tovot, aunque aparentemente para las personas piensan que todo eso es bueno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dice, Beyerapeu Otam Bamelaja, Asher Yapeu Bamidotanem. Y entonces tienen que ir curándolos con el arte con el cual se curan las midot del alma, los atributos del alma, que aclararemos en el siguiente capítulo. No obstante, dice Rambam, no obstante, Jolea nefashot, asher lo yargishu bejoliam,
Dice, no obstante, los enfermos del alma que no perciben su patología y se creen sanos, como es lo habitual, lamentablemente, o que sí la perciben eventualmente, pero no intentan curarse. Entonces, dice su término, ¿cómo habrán de terminar ellos? Dice, será como el término del enfermo que se deja arrastrar tras los placeres y no se cura. O sea, que lamentablemente habrá de perecer irremediablemente. O sea que obviamente el Rambam aspira que así como hay que curar el cuerpo, también es un deber curar también el alma. Ahora bien, dice Rambam, Abalamar Gishim quiere decir aquellos que sí perciben la enfermedad, perciben la realidad diferente y se dejan arrastrar sus placeres y se dejan arrastrar tras sus placeres. Sobre ellos la Torah ha relatado su discurso, quiere decir, ha relatado ya su Mesaperet Dibrehem, hablan de lo que dicen. Sucederá cuando alguien escuche las palabras de esta advertencia, dice Moshe en el libro de Devarim, y se ilusione pensando, estaré seguro, incluso que se marche, que yo marche, aunque yo marche tras los deseos de mi corazón, esto es como destruir la satisfacción con la sed. Quiere decir, esto nos dice al final del libro de Devarim, dice este versículo que es un versículo muy, muy, muy complejo, muy, muy difícil, en donde dice, Ki bishirut libi elech. ¿Saben qué? Cuando escuchen las palabras de esta advertencia que Moshe hace al todo el pueblo judío y esta persona diga, yo voy a ir tras los mandatos de mi corazón, Leman Sefot Rabá etatzemea, dice, voy a ir y esto es como destruir la satisfacción con la sed. Entonces, obviamente, ¿no? O sea, no termina de satisfacer algo y se está emprendiendo algo nuevo. Entonces, aquí el Rambam nos está planteando, obviamente, cosas realmente complejas, muy, muy complejas, ¿no? Que nos llevan a nosotros a intentar, tratar de entender eventualmente todo un escenario ya de enfermedad mucho más grave y cita este versículo. O sea, dice el Rambam, el que tiende a satisfacer su sed y todo lo que hace es aumentarla. O sea, esta es la persona que eventualmente, consciente de su problema, no lo resuelve. En cambio, esos son los que perciben la enfermedad. Sobre los que no perciben su enfermedad, aquellos que no perciben su enfermedad, eventualmente, Shlomo escribió mucho al respecto. Y entonces lo cita ahora al rey Shlomo en su libro de Proverbios, Mishlei. El camino torcido es recto a sus ojos, pero el que escucha el consejo del sabio es sabio. ¿Qué quiere decir? Derejevil y Ashar Beena, Beshomea Leitza, jaja. Entonces, el camino torcido, del perverso, es recto a sus ojos, pero el que escucha el consejo, se supone que es el consejo, no dice la palabra del sabio, pero es el consejo del sabio, lo vamos a poner entre paréntesis, es sabio. Así lo dice el libro de Mishlei, eventualmente el libro de Proverbios, que es uno de los libros más bonitos que tenemos desde el punto de vista de lo que es el escenario de la conciencia moral del hombre, porque es el libro en el cual un papá habla con su hijo. Es decir, el que escucha el consejo del sabio es sabio, ya que le mostraron el camino que es recto en verdad, y no solo que es recto en apariencia. Además, dijo el rey Shlomo, hay un camino recto delante del ser humano, pero su fin es o son caminos de muerte. Dice, Yeshderech Yashar Lifnei Ish Be'acharita Darke Mavet. A veces la persona elige caminos que le parecen rectos, pero su finalidad, su fin, son caminos de muerte. O sea que eventualmente nos encontramos frente a un escenario de mucha complejidad y tenemos que saber muy bien
cómo elegir y lo que elegir. Agrego además, y dijo más sobre las enfermedades del alma, sobre aquellos que no perciben lo que les daña y lo que es útil. Dice, el camino de los malvados es como la oscuridad, no perciben donde pueden tropezar. Bien, esto es todo lo que menciona este capítulo 3 acerca de lo que representó las enfermedades del alma. Y a partir de aquí, entonces, tenemos nosotros que empezar a delinear a partir de lo que nos enseñan los comentaristas del Rambam, todo lo que nos viene a plantear aquí el Rambam eventualmente en este escenario tan peculiar y que vamos a tratar de compartir con ustedes. Lo primero y principal que queremos decirles es que aquí, en este tercer capítulo de los 8 capítulos de introductorios a Pirkei Avot, y que obviamente nos están hablando de un escenario fundacional que somos nosotros, ¿no? Y de cómo vincularnos con nuestra propia realidad. Habla acerca del ser moral, el ser ético, moral. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan dentro de su ser interior? Luego, el segundo nivel son los factores que pueden desviarlo de, obviamente, de un juicio de valores, de un juicio moral, y cómo puede corregir ese aspecto. Y por último, la persona que se entrega a los placeres terrenales. Todo esto sería el contenido de este tercer capítulo. Y entonces vamos a hablar a partir del hombre moral que representan Tikkun Amidot, esto que tanto hablamos en todos y muchos de los shiurim que nosotros transmitimos durante la semana, que habla acerca de cómo la persona puede eventualmente ser bueno consigo mismo. Tikkun Amidot, cómo corregirse eventualmente, cómo actuar en consonancia con uno. Y eso cómo se asocia con la curación del alma, con este aspecto que no tiene que ver con el cuerpo. Nos dicen entonces los comentaristas de este libro sobre los Shmona Prakim. Después de que hemos estudiado en el capítulo 1 cuáles son las fuerzas del alma en forma general, sin ninguna relación con sus valores morales, y después de que estudiamos en el segundo capítulo de cuáles fuerzas del alma, en cuáles fuerzas del alma está el libre albedrío, ¿se acuerdan que ese fue el segundo tema? Aquí en el tercer capítulo comenzamos a ocuparnos ya con el Rambam de lo que es Tikkun Amidot. Tikkun Amidot es cómo mejorar mi ser, mis midot que representan mis cualidades, cómo potenciar lo bueno de mí y cómo relegar lo negativo que hay en mí. Y ese es el escenario fundamental de este capítulo, nos dice los autores aquí, y entonces el tercer capítulo nos va a hablar acerca de lo que es Tikkun Amidot. Bien, nos ocupamos, dicen los comentaristas del Rambam, del Tikkun Amidot precisamente, y no, Tikkun Amidot es cómo mejorar la condición interior del ser humano, y no de cómo corregir las acciones, porque para el Tikkun Ma'asim, para corregir las acciones, ya hay un libro, se llama Shulchan Aruch. Quiere decir, si uno quiere saber lo que tiene que hacer, lee lo que es la halajá y la cumple a rajatablas. Más aún dice, la corrección de las acciones, de los hechos que yo hago, se puede hacer eventualmente sin que haya eventualmente una optimización de mi recurso racional, lo que no pasa eventualmente con Tikkun Amidot. Porque yo aprendo a hacer lo que tengo que hacer, cómo ponerme tefilín, cómo hacer tefilá, cómo hacer Birkat Hamazon, no necesito de un compromiso racional profundo. Pero sí, para poder corregir mi realidad interior, eso se llama midot, sabemos la palabra midot, ahí necesito de ese compromiso racional. Tikkun Sechel Atzmo, nos dicen los comentaristas del Rambam, la corrección del Sechel, es ese punto de partida de la razón, viene a través de que, ¿de dónde proviene?
a través del estudio de la emuna, de lo que es la fe, y del estudio de la Torah en general. La tarea del Tikkun Midot, la tarea de corregir las Midot del ser humano es mucho más difícil de todo lo que es el corregir las acciones. Porque, insistimos, dicen los comentaristas del Rambam, corregir las acciones se puede hacer en forma inmediata, mientras que corregir esas dimensiones interiores de la persona requieren de un esfuerzo muy grande y de que la persona realmente trabaje y trabaje mucho en ello. Por ejemplo, una persona que es colérica, una persona que se enoja fácilmente, entonces le va a costar mucho poder corregir ese defecto y poder someterlo eventualmente absolutamente en forma inmediata. Quiere decir, porque aún cuando desaparezcan de él todos los componentes externos que lo llevan a esa sensación de furia, de enojo, de cólera, aún en su interior, explican los comentaristas, todavía la persona externamente desapareció todo, pero interiormente sigue en esa sensación de enojo interior, de furia interior. Y eso se parece, explican, como analizamos en el capítulo a una enfermedad corporal. Dice, no depende la enfermedad corporal de la voluntad del paciente, del enfermo. Todos los esfuerzos que tiene el paciente tienen un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Liberarme de la enfermedad. Y lo mismo pasa con las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales. Dice, necesita de una acción, esa cura que es prolongada hasta que pueda alcanzar su refuá. A veces la persona discrimina, y lo digo ahora personalmente, para mal, sabiendo que aparentemente un dolor de estómago o un dolor de cabeza o lo que fuera, se puede curar con determinada medicación y el resultado parece ser inmediato, aunque requiere tiempo, por supuesto. Pero a veces no logramos comprender cuánto tiempo se necesita invertir en todo lo que es la enfermedad del alma. Las angustias, la sensación de pánico, la sensación de temor, las sensaciones de desamparo, depresión en última instancia también. Entonces, de una u otra manera, todo esto obviamente forma parte de un escenario supranatural que también requiere de tiempo. Entonces, hay que darle tiempo también a la cura. Lo mismo pasa con las enfermedades del alma, dice el Rambam. En principio, la persona debe saber de que es una enfermedad, primero y principal. Tiene que entender de que está enfermo. Y después de esto, tiene que tratar de recuperar, rearmar todo su sistema interior por medio de las acciones que vuelven y se repiten, vuelven y se repiten. La enfermedad de las midot es obviamente la locura más grave que hay. Más grave todavía que de la confusión psicológica que los lleva al ser humano en todos sus sistemas internos a una confusión total. Quiere decir que a veces la mahalá midotit, él la llama así, la mahalá midotit, la enfermedad de las midot, es mucho más grave que cualquier otra enfermedad mental, eventualmente, donde obviamente lo lleva a que el hombre sufre, dice, en forma plurisistemática o multisistemática, porque todo su sistema interior está completamente alterado. Y esto obviamente es para tener en cuenta. Bien, a partir de aquí, entonces, cuando hablamos de las cualidades, de los atributos del alma o de las mitot, explican los Rabbanim, nuestra intención es idéntica, pero el Rambam distingue entre midot, entre lo que son estas midot, atributos, condiciones, cualidades personales, y lo que se llaman tendencias naturales, netiot sibiot.
Las tendencias naturales significan que es aquello con lo cual yo he nacido. Es una carga genética. Mientras que las midot representan, obviamente, aptitudes o cualidades heredadas. Quiere decir que pueden ser heredadas, que pueden ser incorporadas. Las tendencias del hombre a distintas orientaciones de acuerdo a su voluntad. De todas maneras, nos explica el Rambam, ya sea que una midá X está sellada en nosotros desde nuestro nacimiento, o bien es una consecuencia del esfuerzo, o por el contrario, de la inacción, o sea, se generó algo negativo en mí porque no hice nada por ello, entonces recae sobre nosotros la obligación de corregir esas cualidades o defectos de nuestro carácter y transformarnos en ser personas morales, éticas y sociales. Así encontramos en la Gemara. Dice la Gemara, curiosamente, ¿no? Que Anolad Bemazal Ma'adim y ellos también. El que nace bajo el siglo del planeta Marte, Ma'adim, que es rojo, y ellos también, será un asesino. Entonces dice, puede ser que se trate de un asesino que mate gente, Dios no permita, pero también puede ser que sea un hombre de ciencia que se dedique a la sangría. En este caso, como se curaba la hipertensión en la época de mi abuela, de mis abuelos, Aleem Shalom, donde yo no había nacido, que la única forma de curar hipertensión era sacar sangre de la vena, de la arteria de la persona. O eventualmente puede ser un artesano de la salud, o bien puede ser un shohet, puede ser un moel. O sea, no necesariamente tiene que ser un asesino, shofer dam. Puede ser un shohet, puede ser un moel, y puede utilizar sus características para algo relacionado con la mitzvah. Explicó el Gaón de Vilna, y algo muy interesante que lo escribimos en nuestro comentario en el Darje Noam de este Shabbat, que no se puede educar al ser humano en contra de su naturaleza interior, sino que hay que orientar esa naturaleza fundacional, fundamental, basal, hacia los afikim, hacia los cauces correctos. Así lo dice en su libro Eben Shelomo. Hablando también el Gaón de Vilna, en este caso sobre el tema de Isab y de Jacob. Basándose en eso, el Rav Hirsch hablaba acerca de que resulta imposible educar a los mellizos aún en el mismo banco de la escuela. Cada uno debe tener lo que decía el rey Shelomo, Hanoch lanar al pidarko, gam ki yaskin lo yasur mimena. Educa al joven en su camino, aun cuando él envejezca, no se va a apartar de él. Por lo tanto, aquí el Rambam nos habla de dos escenarios. El mundo de las midot, que es aquello que yo voy a incorporar, y el mundo de las netiot, las tendencias que vienen conmigo desde mi nacimiento. Y entonces, de una u otra manera, todo esto me debe llevar a mí a comprender que hay un mundo realmente sumamente interesante, sumamente atractivo, sumamente cautivante, que tiene que ver hasta qué punto yo puedo eventualmente cambiar todo aquello que adquiero. O que lo que adquiero es porque yo he decidido cambiar. Y creo que eso es el patrimonio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para terminar, en este comienzo de la semana, nuestro comienzo del análisis del capítulo tercero, es una afirmación que nos traen los comentaristas de Rambam diciéndonos Ein davar ra beshorsho. No hay algo malo en su raíz. Dice, cuando quisiéramos profundizar en esta guía, entonces la profundidad de esta guía es el reconocimiento en el hecho que en verdad, Afilu Midar Ra'ah,
inclusive un defecto, midah ra'a, en este caso no es un atributo, sino que es un defecto y muy negativo, no es malo en su base. Que Fishain Dabar Rabbi Yesodó, así como tampoco podríamos saber que hay algo malo en la base, sino Bigiluyea, cuando se descubre eso malo. Por ejemplo, la misma persona que hablábamos antes que es colérico, se enoja por nada y fácilmente. La raíz de ese defecto es que esa persona nunca logra acomodarse, nunca logra estar de acuerdo con las cosas tal cual son. La raíz de su enojo, de su bronca, es, por lo tanto, Midat Din, el atributo de rigor. Y esto, el atributo de rigor, es una aproximación verdadera en su parte inicial, porque existen cosas que tenemos que tomar en el corazón, tenemos que asumirlas verdaderamente como importantes. Y así lo mismo pasa con las ta'avot, con las compulsiones, con los deseos compulsivos. Eso es ta'avá. Está la persona que tiene un deseo compulsivo de la cercanía de Dios. Está aquella persona que tiene un deseo compulsivo para estudiar Torah. Pero también hay seres humanos que carecen de esos deseos compulsivos, de cómo se puede desear la presencia de Dios, cómo esforzarse en la Torah. Por lo tanto, dice, de estos ejemplos, no existen, dice Shedabar Sheur Ra Beshursho. No podemos afirmar que hay cosas malas necesariamente que están ligadas a su raíz, eventualmente. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos eventualmente hacia dónde vamos a dirigir este escenario de lo que representa la curación de las Midot Anefesh, quiere decir de los atributos de ese alma que necesitamos constantemente corregir para transformarnos en las personas que quisiéramos transformarnos a lo largo de la vida. Muy bien, que tengamos una excelente semana. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por el saludo a la familia Yeshurun. Muchas gracias. Que tengamos Besorot Tovot. Y bueno, gracias por acompañarnos tan temprano en la mañana y que tengan una jornada realmente de maravillas. Shavua Tov. Gracias a todos.